Buenas inversores, ¿cómo están? Si bien ustedes ya saben que acá no nos metemos en temas políticos, no tenemos tinte ni preferencia política de ningún tipo, sí nos importa mucho que cuides tu plata y ver, en base ahora que estamos cerca de las elecciones, ver justamente qué hacer con tu plata. Por lo tanto, hoy en este video vamos a ver qué pasa si gana Javier Milei a las elecciones que vienen ahora dentro de poquitos días. Sin embargo, también tenemos un video en el que vemos qué pasa si gana el otro candidato, que es Sergio Massa. Ese video lo tenés en las tarjetitas. Ambos van a hacer las mismas preguntas, pero lo que va a cambiar es simplemente si gana uno o el otro candidato, en qué podemos invertir nuestro dinero. Así que ahora sí, empecemos. Ahora sí, inversores, estamos con Juan Manuel Carnevale, experto en análisis de los distintos mercados financieros y director de i360 Report. Juan, el día de hoy quiero arrancar con una pregunta fundamental. ¿Pensamos o creemos que puede llegar a ganar Javier Milei? Esto ya sabemos, sin tintes políticos. Entonces, la pregunta es, suponiendo que esto pase, ¿en qué nos conviene pararnos previo a las elecciones? Digamos, una vez más y repitiendo, haciendo hincapié en que esto es, ¿en qué podemos pararnos antes de las propias elecciones? Mira, si vos querés saber qué tenés que hacer o en qué invertir, tenés que ver qué hizo el mercado argentino 15 días antes de las elecciones antes del 22 de octubre. ¿Y qué hizo el mercado argentino? Buscó una suba en el tipo de cambio oficial, por eso fue que compraron futuros, base diciembre y base enero, por eso fue que compraron bonos AL30, impulsando el contado con liqui por encima de los 1.100 pesos, que llegaron a tener el MEP en niveles cercanos a los 960 pesos. Y la forma que vos tenés de dolarizarte es con riesgo argentino, que puede ser comprando bonos, puede ser con riesgo argentino privado, comprando acciones energéticas, o puede ser directamente con riesgo de empresas norteamericanas comprando CDRs. Lo que sí está claro es que si vos crees que va a ganar Javier Milei, lo que tenés que esperar es una suba en el tipo de cambio oficial y probablemente una unificación cambiaria, pero por encima, muy probablemente de los 1.000, 1.100 pesos y 1.200 pesos también. Así que si crees que va a ganar Milei, lo que tenés que hacer es dolarizar tu cartera y esquivarle a los pesos, huir de los pesos, porque los únicos activos que van a subir son los activos que estén dolarizados. Genial, Juan, súper claro una vez más. Y ahora vamos a suponer que pasan las elecciones, que acuérdense inversores que el día posterior de las elecciones tienen video en este canal, así que suscríbanse y activen la campanita para poder verlo ese día y ver qué hacer con su dinero, pero de momento y viéndolo ahora que estamos unos días antes todavía, ¿qué nos conviene hacer ese día cuando lleguen las elecciones? Supongamos que gana Javier Milei. Ok, bueno, ya ganó. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde me paro pensando en el largo plazo? Ariel, tu pregunta es muy interesante porque en este caso puntual hay que aplicar una lógica muy importante que es el timing. Si vos crees que va a ganar Milei, tenés que dolarizarte antes que gane Milei. Después es tarde. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacemos el 20 de noviembre? Milei es un tipo que también va a hacer todo lo que tenga que hacer para cumplir con los contratos existentes, por lo menos de deuda soberana nominada en dólares. Significa que los AL y los GD los va a pagar, los bonos que ajustan por inflación y por tipo de cambio oficial, muy probablemente los quiera cambiar por bonos en dólares, pero a muy largo plazo, y los depósitos en pesos probablemente sean cambiados por dólares, como dice él, con una solución de mercado con el precio de mercado en ese momento. Así que me parece que lo mejor que podemos comprar a partir del 20 de noviembre, teniendo en cuenta su voluntad de pago de la deuda soberana en dólares, es justamente todo lo que sea deuda argentina nominada en dólares. No la de pesos, ojo, no la de pesos sino dólar link. La deuda en dólares va a ser cumplida y respetada y ahí tenemos una oportunidad. Y en el caso puntual de las acciones argentinas, el sector o los sectores que mejor van a andar con Milei va a ser el sector energético, que va a ganar, gane Juan, Pedro o José, y vamos a tener con un dólar que al principio
principio va a ser un dólar de equilibrio, pero un dólar alto, las empresas que se dedican a exportar como Ternium o como Aluar o que tengan campos como Cresud van a andar muy pero muy bien, sobre todo en el primer año de gestión de Javier Milei. Después, en la medida que el dólar, o mejor dicho, que la moneda local o lo que tengamos se empiece a trastar, ahí veremos cómo armamos la cartera. Pero durante el primer año de gestión de Javier Milei nosotros tenemos que estar pensando en una suba muy fuerte de los bonos nominados en dólares, más que si ganara Sergio Massa. Suba en las acciones, pero tal vez no prolongada en el tiempo como se daría con Massa, porque Massa va a defender de alguna manera a la industria local y Javier Milei probablemente abra, las fronteras a otras industrias, y ahí es que hay que empezar a ver de a poco qué empresas sí y qué empresas no. Pero en principio, en los primeros 6 meses, todas las empresas del sector energético y exportadoras van a ser beneficiadas, y lo que no hay que tener bajo ningún concepto con Javier Milei presidente es sector bancario. Ahí podemos llegar a tener un problema, porque no solamente estamos hablando de Corralito y todas las cosas que ustedes pueden llegar a pensar, sino que también Javier Milei lo ha dicho muchas veces. Él es un teórico que en Argentina tenemos que aplicar lo que se llama la banca Simon, que significa que el Banco Central no tiene que ayudar a los bancos comerciales, y los bancos comerciales argentinos que no tienen patrimonio, donde tengan un problema, van a quebrar. Así que el sector bancario argentino con Javier Milei hay que ir para el otro lado. Me decís bancos, cruzá la calle y quédate parado. Bancos no, bonos sí. Qué bien, Juan, súper claro como siempre. Y ahora quiero pasar a la siguiente pregunta, que esta tiene un poco más que ver con el tema del tipo de cambio, ¿no? Algo que vos ya has venido tocando y mencionando. Y esta, la pregunta específicamente es: ¿qué va a pasar con el dólar en un mediano largo plazo? Tal vez hablando antes de la decisión, obviamente, si es que se llegara a dar, obviamente, pero digamos, antes de eso, ¿qué pasaría con el tipo de cambio? ¿Lo veríamos subir? ¿Lo veríamos mantenerse? ¿Lo veríamos bajar? ¿Dispararse hacia arriba? ¿Dispararse hacia abajo? ¿Qué es lo que vos pensás? Con Javier Milei presidente, el dólar va a ser liberado el primer día. Significa que el primer día capaz que nos vamos a 1.300, a 1.400, y para todo hay un precio. Vos tenés dólares y yo te digo, ¿los vendés a 350? No, ni de casualidad. ¿A 600? Olvídate. 900, y déjamelo pensar, 1.200, sí, toma, llévatelos. Javier Milei lo que va a hacer es impulsar una liberación del tipo de cambio que va a hacer que oferta y demanda fluyan libremente, lo cual va a acomodar muy rápidamente todos los precios, pero vamos a tener probablemente un periodo de entre 12 y 18 meses de muchísima inflación. Pero la solución que plantea Javier Milei, si es que la puede llevar a cabo, es una solución de raíz, es una solución definitiva, porque con Massa vos vas a tener inflación en los próximos años, más o menos, pero vas a tener inflación. Javier Milei lo que te está diciendo es: señores, volvamos a una convertibilidad, dolaricemos, pero salgamos de lo que es el peso como una moneda que arrastra para abajo a la Argentina, tengamos un ciclo inflacionario de 12 meses, 18 meses, y a partir de ahí olvídense de la inflación y también olvídense de las fluctuaciones económicas. O sea, lo que plantea Milei es, si se quiere, muy fuerte, muy agresivo de corto plazo, y va a haber que aguantar los primeros 6 meses de esta gestión, pero de cara al futuro es una solución de cuajo, ¿sí? Estaría solucionando muchos de los problemas del país. Hay que ver si tiene, por un lado, los votos en el Congreso para impulsar este tipo de leyes, y por otro lado, si tiene el apoyo local e internacional para, como quien diría, aguantar los trapos durante el primer año. Te vuelvo a repetir, si Milei gana, vamos a tener una liberación del tipo de cambio, un sinceramiento, se va a decir la verdad, cuánto vale el dólar, cuánto valen todos los productos. Eso va a ser difícil de digerir, pero a la larga, decir la verdad, ir de frente, es lo mejor que le puede pasar a un país que es tan rico como el nuestro, que tiene tantos recursos y que tiene tanta posibilidad de crecimiento. Así que de corto plazo el dólar va a subir mucho más que con Massa. Con Massa se va a seguir en este esquema de atraso cambiario. Milei va a ir a un sinceramiento que
de corto plazo va a ser un salto muy importante en el dólar que, como en todo mercado, en la medida que se deje entrar a los dólares que están en el colchón, ya sea no declarados, la gente vuelva a confiar y tengamos superávit comercial y superávit fiscal, el tipo de cambio se va a estabilizar con fuerza, pero el problema va a estar en los primeros 6 meses en donde la gente va a ganar muy pero muy poco dinero, y sin apoyo del exterior y sin apoyo interno es muy difícil encarar un plan tan ambicioso. Genial, Juan. Y ahora vamos con otra pregunta que me parece también bastante interesante, y en este caso es, mucho se habla de un posible corralito, un posible corralón, no necesariamente en el escenario de si gana Milei, sino que simplemente en Argentina es como que siempre está este miedo. Entonces, ya que estamos hablando del hipotético caso que gane este candidato, entonces, bueno, ¿qué podríamos ver en este caso de si podríamos ver un plan Bonex, un corralito, un corralón? ¿Qué pensás al respecto? Para que haya un corralito, tiene que haber una corrida de los depósitos en pesos. Por un lado, Javier Milei no va a hacer un canje de bonos porque él va a respetar, al igual que Sergio Massa, todo lo que es la deuda nominada en dólares, y también va a respetar, al igual que Sergio Massa, toda la deuda con organismos internacionales de crédito y con países como China. O sea, los dos candidatos son personas pro mercado y que entienden la responsabilidad que tienen como dirigentes de cumplir y honrar los compromisos de la Argentina. Ahora, Javier Milei en lo que va a avanzar es justamente en cambiar los depósitos en pesos por dólares. Esa es la parte en donde mucha gente va a sufrir. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés pesos y capaz que mañana te dicen, che, el dólar vale 1000 y te cambio dólares por pesos a 1000. Por un lado, vamos a ver de dónde consigue Milei los dólares y a qué costo. No vaya a ser cosa que el costo sea más caro que, digamos, el problema que quiere solucionar, que son las LELIQ. Porque si vos vas a deber, no sé, de una pavada, debes, te hablo en números chiquititos, vas a deber o estás pagando hoy 500 pesos de intereses por año de LELIQ, y para eso me vas a hacer endeudarme en un dólar, que el dólar vale 1000, ojo que el remedio no sea más caro que la enfermedad. Porque cuando vos vendes una lámina de 100 en 25 y encima paga un interés del 8%, ojo, porque tal vez el costo que de alguna manera tenga que pagar el país para solucionar el problema de las LELIQ sea un costo financiero que se lleve gran parte de todo el esfuerzo fiscal que va a hacer el país. Saliendo de esa parte, que será un problema de los técnicos del equipo de Javier Milei, yo no veo un corralito, sí veo un canje de de dólares por pesos. Salvo que la gente se asuste y salga corriendo masivamente, y esto tendría que ser antes del 10 de diciembre, a retirar sus pesos, ahí sí podría haber un corralito, pero no sería un corralito impuesto por Javier Milei presidente, sino que sería un corralito impuesto por Pese, presidente del Banco Central, porque no tiene forma o no tendría forma de devolver los depósitos en pesos si es que la gente se asusta y va a retirar los depósitos. Si la gente no se asusta y no retira sus depósitos entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, lo que va a hacer Javier Milei muy probablemente es cambiar esos pesos por dólares y de esa forma empezar el tránsito o el camino a la dolarización. Pero ya te digo, no veo un corralito de parte de Milei. Sí, lo que veo es que él va a cambiar a precio de mercado esos depósitos. Y vamos de vuelta, corralito va a haber solo si la gente se asusta entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Y lo que sí veo, muy muy probable, es que Javier Milei cambie, reperfile, por usar un verbo nuevo de los argentinos, reperfile toda la deuda que ajusta por inflación y la deuda que ajusta por dólar link por algún bono nominado en dólares, o sea, de moneda dura, pero con un plazo de como mínimo 5 años, 10 años. Ahí sí veo un riesgo sobre los depósitos, no de los depósitos, sobre los bonos en pesos emitidos por el gobierno. Ahí sí veo un canje, pero ya te digo, si la gente no se asusta, no veo un corralito, sí veo un canje de pesos por dólares, una venta de pesos por dólares, veo bonos que van a andar bien, o sea que va a depender mucho de cuáles sean las primeras medidas que anuncie Javier Milei y sobre todo
con qué espalda anuncia estas medidas. Si lo anuncia con Mauricio Macri al lado, si lo anuncia solo, si trae, no sé, a Kristalina Georgieva a su asunción y viene Joe Biden. O sea, hay que ver cuál es el apoyo, sobre todo internacional, que presenta Javier Milei. Pero te vuelvo a repetir, con Milei veo un canje de bonos en pesos por bonos en dólares a largo plazo. Veo un cambio de depósitos en pesos por dólares a tipo de cambio de mercado. Como lo dijo él, no estoy diciendo nada nuevo. Veo cumplimiento de los bonos en dólares y veo cumplimiento de los contratos internacionales, como también cumplimiento de las sentencias a nivel internacional. Así que si la gente no se asusta y no pide retirar sus depósitos en pesos, en principio no tendríamos que tener un corralito en pesos. Sí, un canje de pesos por dólares, como dijo él, una solución de mercado a precio de mercado. Muy bien, Juan, súper claro como siempre. Acuérdense, inversores, al lado mío van a tener el otro video con el que vamos a ver qué pasa si gana el otro candidato. Así que ahí lo tienen, les recomiendo que lo vean. Y acuérdense que el día posterior a las elecciones también van a tener video en este mismo canal. Así que suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos ahí.